Descubrí que mis padres biológicos me contactaron hace años y mis padres adoptivos lo ocultaron. Crecer en la casa de los Castillo era como vivir en un museo. Todo era inmaculado, desde los pisos de mármol que brillaban bajo la luz de los candelabros de cristal, hasta la reputación intachable que mis padres adoptivos, Roberto y Elena, habían construido durante décadas. Roberto era un juez respetado, conocido por su mano dura y su moralidad inquebrantable. Elena era la presidenta de varias fundaciones benéficas, la dama perfecta de la alta sociedad que siempre sabía qué cubierto usar y qué decir en cada ocasión. Yo, Alejandro, era su trofeo más preciado, su obra de caridad que salió bien. Desde que tengo uso de razón, la historia de mi adopción fue el pilar central de nuestra dinámica familiar. Me contaban la historia una y otra vez, especialmente cuando sentían que no estaba siendo lo suficientemente agradecido. «Te sacamos del infierno, Alejandro», solía decir mi padre con su voz grave, poniendo una mano pesada sobre mi hombro. «Tus padres biológicos eran personas enfermas, adictos, criminales. Te abandonaron en una estación de bomberos envuelto en trapos sucios. Nosotros te salvamos. Te dimos un apellido, un futuro, una vida». Yo crecí con esa culpa incrustada en el pecho. Sentía que les debía a cada respiración. Me esforcé por ser perfecto para pagar esa deuda impagable. Fui el mejor de mi clase, aprendí 3 idiomas, toqué el violín hasta que mis dedos sangraron y entré a la facultad de Derecho, no porque quisiera ser abogado, sino porque Roberto quería un heredero para su legado. Nunca cuestioné la historia. ¿Por qué lo haría? Ellos eran mis salvadores. Mis padres biológicos eran los monstruos que no me quisieron. Esa era mi verdad absoluta. Hasta hace 3 semanas. Mis padres decidieron tomarse unas largas vacaciones para celebrar el retiro de mi padre del tribunal. Un crucero de 3 meses alrededor del mundo. Me dejaron a cargo de la casa, más importante, a cargo de supervisar la remodelación de la biblioteca personal de mi padre. Él quería instalar un sistema de climatización moderno para proteger sus libros antiguos. Una semana después de que se fueran, los contratistas encontraron un problema. Una de las paredes estructurales de la biblioteca tenía daños por humedad que no habían sido detectados antes. El capataz me llamó para que bajara a ver. «Tenemos que abrir esta pared, joven Alejandro», me dijo. «Pero hay algo raro aquí. Parece que hay un espacio hueco que no figura en los planos». Les di autorización para romper el panel de madera. Detrás de la estantería empotrada, no había tuberías ni cables. Había una pequeña caja fuerte de pared, antigua, cubierta de polvo. No era la caja fuerte moderna digital que mi padre tenía en su dormitorio. Esta parecía llevar ahí décadas. Sabía que no debía abrirla, pero la curiosidad es un veneno lento. Mi padre era un hombre de secretos, pero siempre asumí que eran secretos profesionales. Casos delicados, sentencias polémicas. Llamé a un cerrajero de confianza, diciéndole que mis padres habían perdido la combinación y necesitaban unos documentos urgentes. El hombre tardó 20 minutos en abrirla. Cuando la pesada puerta de metal cedió, no encontré dinero ni joyas. Encontré una caja de zapatos vieja y desgastada. Me senté en el suelo, rodeado de escombros y polvo de yeso, y abrí la caja. Lo primero que vi fue una foto. Una fotografía granulada, tomada desde lejos, de un niño jugando en un parque. Reconocí la ropa. Era yo. Tenía unos 5 años en esa foto. Al darle la vuelta, vi una letra temblorosa escrita con tinta azul. Nuestro angelito, tan grande ya. 2005. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Seguí cavando. Había docenas de sobres. Algunos estaban abiertos, otros cerrados y devueltos con sellos de rechazado o dirección desconocida. Pero no eran cartas enviadas a extraños. Eran cartas dirigidas a Roberto y Elena. Tomé la primera carta, fechada apenas 6 meses después de mi adopción. «Señor y señora Castillo, por favor. Sabemos que firmamos los papeles. Sabemos que no teníamos dinero para pelear contra sus abogados. Pero solo pedimos una foto. Solo queremos saber si come bien, si duerme bien. Prometemos no interferir. Solo díganos que es feliz». Atontamente, Clara y Mateo. Mis manos empezaron a temblar. Clara y Mateo, los nombres de los adictos que me habían abandonado. Leí otra carta, fechada 2 años después. «Hemos conseguido trabajos estables. Mateo está trabajando en la construcción y yo estoy limpiando oficinas. Ya no vivimos en el refugio. Tenemos un pequeño departamento. Hemos ahorrado dinero. Por favor,
Déjenos verlo, aunque sea de lejos. No somos criminales, solo éramos pobres. Ustedes se aprovecharon de nuestra desesperación. La narrativa que me habían inculcado durante 25 años empezó a resquebrajarse. No me abandonaron en una estación de bomberos. Mis padres biológicos perdieron mi custodia temporalmente debido a una crisis económica, y mis padres adoptivos, con su poder y dinero, convirtieron esa custodia temporal en una adopción cerrada y permanente, aplastándolos legalmente en el proceso. Pero lo peor estaba por venir. En el fondo de la caja, encontré documentos legales. No cartas de súplica, sino amenazas. Copias de cartas enviadas por el bufete de abogados de mi padre a Clara y Mateo. Si vuelven a intentar contactar a la familia Castillo o se acercan a menos de 500 metros de la escuela del menor, procederemos a presentar cargos por acoso y extorsión. Además, tenemos contactos en la policía local que estarán encantados de revisar su estatus migratorio y encontrar cualquier excusa para detenerlos. Era chantaje. Puro y duro terrorismo psicológico. Mis salvadores habían amenazado con destruir la vida de 2 personas inocentes solo porque querían recuperar a su hijo, o al menos saber de él. Seguí leyendo, las lágrimas cayendo sobre los papeles viejos. Había fotos de cada cumpleaños mío. Fotos que claramente habían tomado escondidos, arriesgándose a ser arrestados solo para verme soplar las velas desde detrás de una reja o desde un auto estacionado. La última carta tenía fecha de hace 4 años. La caligrafía era débil, irregular. Señor Castillo, Mateo murió la semana pasada. Su corazón no aguantó más tristeza. Murió llamando a nuestro hijo. Yo no tengo mucho tiempo tampoco. El médico dice que el cáncer está avanzado. No tengo dinero para el tratamiento. Sinceramente, no tengo ganas de luchar sin mi esposo y sin mi hijo. Solo le pido una cosa, como última voluntad de una madre moribunda. Cuando Alejandro sea mayor de edad, entréguele estas cartas. Dígale que lo amamos cada día de su vida, que no lo abandonamos, que nos lo robaron. No deje que me odie. Por favor. Había un certificado de defunción adjunto a esa carta. Clara había muerto 2 meses después de escribirla. Me quedé en ese suelo frío durante horas. La oscuridad cayó sobre la biblioteca, pero no encendí la luz. Sentía un dolor físico, agudo, como si me hubieran arrancado la piel. Toda mi vida había sido una mentira. Mi gratitud, mi lealtad, mi amor por Roberto y Elena, todo estaba basado en una ficción monstruosa. Ellos no me salvaron. Me secuestraron legalmente. Dejaron que mis verdaderos padres murieran en la miseria y la soledad, creyendo que yo los odiaba, mientras ellos jugaban a la familia perfecta en su mansión. La tristeza dio paso a algo mucho más frío y peligroso, la ira. Pasé las siguientes 2 semanas investigando. Fui al cementerio público donde estaban enterrados Clara y Mateo. No tenían lápidas, solo marcadores de madera podridos con números. Pagué en efectivo para que les pusieran lápidas de mármol dignas. Amados padres, hice grabar. Luego, fui a los archivos del juzgado. Usando mis credenciales de abogado y el apellido Castillo, accedí a los registros sellados de mi adopción. Todo estaba allí. Sobornos a trabajadores sociales, informes falsificados sobre el estado de la vivienda de mis padres biológicos, testimonios comprados que los pintaban como peligrosos. Mi padre, el gran juez, había cometido fraude masivo para quedarse conmigo. Tal vez porque no podían tener hijos propios, tal vez por capricho, no lo sé. Y ya no me importaba el por qué. Solo me importaba el cómo iban a pagarlo. Ellos regresaban el sábado. Habían organizado una gran cena de bienvenida para el domingo por la noche. Habían invitado a sus amigos más influyentes, políticos, jueces, socios del bufete. Querían presumir de su viaje y de su hijo perfecto. Decidí que esa cena sería el escenario. El domingo llegó. La casa estaba decorada con flores frescas. El servicio de catering preparaba platos exquisitos. Roberto y Elena estaban radiantes, bronceados por el sol del Mediterráneo. Me abrazaron al llegar, y tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para no vomitar cuando sentí el perfume de Elena. «Te extrañamos tanto, hijo», exclamó Elena, besando mis mejillas. «¿Viste qué bien quedó la biblioteca? Roberto está ansioso por verla». «Quedó perfecta», dije, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Pero tengo una sorpresa para ustedes esta noche». «Ah, sí», Roberto sonrió, sirviéndose un whisky. «Siempre tan atento, Alejandro». La cena transcurrió con normalidad. Risas falsas, anécdotas sobre Venecia y Grecia,
brindis por la salud y el éxito. Cuando llegó el momento del postre, me puse de pie y golpeé suavemente mi copa con una cuchara. El salón se quedó en silencio. 30 de las personas más poderosas de la ciudad me miraban. Quisiera proponer un brindis, dije, mi voz firme, por Roberto y Elena, por la verdad y la justicia, dos valores que mi padre siempre ha defendido en su tribunal. Los invitados aplaudieron cortésmente. Roberto asintió, orgulloso. Durante este viaje, mientras ustedes disfrutaban del mundo, yo estuve trabajando en un pequeño proyecto de video. Continué. Un homenaje a su legado. A cómo se formó esta familia. Hice una señal y las luces se atenuaron. Una pantalla de proyección descendió en un extremo del salón. Conecté mi computadora portátil. El video comenzó. Al principio, eran fotos normales. Ellos jóvenes, el día de su boda, la construcción de la casa. La música era suave y emotiva. Vaya Elena secarse una lágrima. Entonces, la música se cortó abruptamente. La pantalla se fue a negro por un segundo. Cuando la imagen volvió, no eran fotos familiares. Eran documentos escaneados. Apareció la carta de Clara y Mateo. La primera. La letra temblorosa se proyectó en tamaño gigante. Solo queremos saber si come bien. No somos criminales. Solo éramos pobres. Un murmullo confuso recorrió la sala. Roberto se puso rígido en su silla. ¿Qué es esto, Alejandro?, preguntó, con una risa nerviosa. ¿Es una broma? No respondí. La siguiente diapositiva mostró la carta de amenaza del bufete de Roberto. La firma de Roberto estaba ampliada y resaltada en rojo. Las palabras acoso, policía, estatus migratorio brillaban en la pantalla. El silencio en la sala se volvió denso, pesado. Los invitados intercambiaban miradas de incomodidad y shock. «Apaga eso», gritó Roberto, poniéndose de pie. Su rostro estaba rojo de ira. «Alejandro, es suficiente. Siéntate», dije. No grité. Lo dije con una autoridad tan fría y absoluta que Roberto, por primera vez en su vida, pareció tener miedo de mí. Se quedó paralizado. La pantalla cambió de nuevo. Ahora era un video. Un video que yo había grabado en el cementerio hacía 2 días. La cámara recorría el suelo de tierra seca hasta llegar a las 2 tumbas olvidadas. Mi voz en off narraba el video. Aquí yacen Mateo y Clara. Murieron solos. Murieron pobres. Murieron creyendo que su hijo los odiaba porque 2 personas ricas y egoístas decidieron robarse un niño como quien compra un mueble de lujo. Elena sollozó, llevándose las manos a la boca. Esto es lo que hicieron, dije, volviéndome hacia los invitados. Mi padre, el honorable juez, falsificó documentos. Sobornó a funcionarios. Amenazó a una pareja moribunda. Todo para mantener su imagen perfecta. Son mentiras. Chelo Elena. Eran drogadictos. Te salvamos. No eran drogadictos. Grité, golpeando la mesa con el puño. Los cubiertos tintinearon. Eran pobres. Y tú lo sabías. Leí el informe médico de Clara. Murió de cáncer de estómago, trabajando doble turno hasta el día que colapsó, tratando de ahorrar para un abogado que nunca pudo pagar. Saqué de mi bolsillo un sobre grueso. Aquí tengo copias de todo, anuncié, levantando el sobre. Las transferencias bancarias a los trabajadores sociales. Las cartas amenazantes. Los informes originales que ocultaron. Y adivinen qué, ya no soy el único que las tiene. Miré a Roberto a los ojos. Estaba temblando. Sabía que su carrera había terminado. Esta mañana envié copias certificadas al Colegio de Abogados, a la Fiscalía General y a 3 periódicos locales. Mañana por la mañana, juez Castillo, usted será la noticia de primera plana. No por su retiro, sino por su arresto. Roberto se desplomó en su silla. Parecía haber envejecido 20 años en 5 minutos. Los invitados empezaron a levantarse, murmurando, alejándose de ellos como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Nadie quería ser asociado con un secuestrador de niños y corrupto. ¿Por qué?, susurró Elena, llorando. Te dimos todo. Te amamos. Ustedes no me amaban, respondí, caminando hacia la salida. Ustedes se amaban a sí mismos. Yo solo era un accesorio que combinaba con la casa. Me detuve en el umbral de la puerta y me giré una última vez. Ah, y una cosa más. He renunciado al bufete. Y he iniciado los trámites legales esta mañana. Yo no soy Alejandro Castillo. A partir de hoy, recupero el nombre que mis padres me dieron. Soy Alejandro Vargas.
y no quiero volver a verlos nunca más. Salí de la mansión. Dejé atrás el caos, los gritos y el sonido de las sirenas de policía que ya se escuchaban a lo lejos. Mi última llamada antes de la cena. Caminé hacia mi auto. No tenía a dónde ir realmente, pero sentía una paz que nunca había experimentado en esa jaula de oro. Miré al cielo nocturno. Por primera vez, sentí que no estaba solo. Sentí que Mateo y Clara estaban allí, caminando conmigo. Mis padres adoptivos lo perdieron todo. El escándalo fue masivo. Roberto fue inhabilitado y está esperando juicio bajo arresto domiciliario. Elena vive en la vergüenza, rechazada por el círculo social que tanto valoraba. Yo vivo en un departamento pequeño, en el mismo barrio donde vivían mis padres biológicos. No es lujoso, no hay mármol, pero hay verdad. Y cada domingo, llevo flores frescas a 2 tumbas de mármol que finalmente tienen un nombre, y les cuento a mis padres sobre la vida que ellos me dieron, la vida que finalmente es mía.